¿Qué tal? Buenas, soy Miguel Antonio Juárez González y mi equipo está conformado por su servidor, Francisco José Samuel Aguilar y William Cachón Barreiro. Y nosotros como equipo vamos a estar presentando el proyecto número 5 que consiste en el problema de cambio de moneda. Para ello se propone tres soluciones que se van a explicar a continuación. Gracias. Hola, soy Francisco Zamudio y a mí me tocó explicar el método Greedy, así que vamos a ello. Buenas tardes, mi nombre es William Cachón y yo les hablaré del algoritmo recursivo para resolver el problema. El problema del cambio de moneda consiste en que en un número determinado de denominaciones, que en este caso es 50, monedas de 20 y monedas de 1, vamos a sacar el posible cambio que se puede realizar para el monto requerido, que en este caso es 65. La única restricción es que en la programación dinámica lo habitual es tener un número finito de denominaciones, pero en este caso vamos a poner un límite. En este caso tenemos solamente una moneda de 50, 3 monedas de 20 y 15 monedas de 1. ¿Ok? Y para ello necesito requerir un cambio de 65 pesos. ¿Ok? Hay tres formas para resolver este problema de cambio de moneda, y la primera de ellas es el greedy o el ambicioso. Como su nombre lo indica, primero va a agarrar la denominación que más le conviene en el momento. Para ello, necesito ordenar los números de mayor a menor o de orden descendente. Por eso primero el 50, el 20 y después el 1. Entonces lo que hago es recorrer cada número. Mi primer número o denominación es el 50. Necesito restar esa denominación, necesito restar el monto que tengo con la denominación. En este caso sería 65 menos 50, me daría 15. Y esa sería la primera moneda de mi solución, 50. Y ahora lo que necesito hacer es recorrer la siguiente denominación, que en este caso es 20. Pero no me conviene porque es mayor a 15 y si lo resto me daría un número negativo. Entonces paso al siguiente. El 20 es lo mismo caso, me lo salto. Mismo caso, me lo salto y ya llego al 1. 15 menos 1 me daría ya un cambio de 14 pesos. Y ya como los demás números que siguen son números de un peso, entonces voy a restar cambio de 13, de 12, de 11 hasta llegar a 0. Y mi solución sería una moneda de 50 y 15 monedas de un peso. Esa es la solución greedy o ambiciosa, el cual no es la más óptima de todas, porque sabemos que la mejor solución serían 3 monedas de 20 y 5 monedas de 1 para tener un total de 8 monedas, y en el greedy nos ponen un total de 16. Ahora vamos con el segundo método para resolver el cambio de moneda, y ese método se llama el cambio de moneda de forma recursiva. Y ahora, dado un número de denominaciones, en este caso es 1, 2, 3, 6 y 9 con sus respectivos limitantes, o sea, no puedo usar infinito número de denominaciones, vamos a encontrar para un cambio de 12 pesos. La forma recursiva toma partir el problema en diferentes partes, o sea, subpartes, para encontrar la solución, que en este caso sería que mi cambio sea de 0 pesos, o sea, que ya he completado. Entonces, cuando ya he encontrado una solución, porque existen varias soluciones, voy a guardar el tamaño o sea, cuántas monedas usé. Y ya cuando termine toda la recursión, que la recursión es cuando ya llega al piso más abajo de todo el árbol, ya voy a comparar todas las soluciones que tuve y voy a arrojar el que tuvo las menos denominaciones de todas. Entonces, para un cambio de 12 pesos puedo tomar muchos caminos. Primero puedo agarrar una moneda de 1, de 2, de 3, de 6 o de 9. Vamos agarrando la primera denominación, que es la primera, 1. Y para ello ya tengo que hacer otro cambio.
que sería, necesito realizar un cambio de 11 pesos. Entonces necesito llamar otra vez la función y necesito tomar otra vez otros caminos, tomando en cuenta, claro, sus limitantes. ¿Qué camino puedo tomar? Vamos a agarrar la moneda de 9 pesos. Entonces, 11 menos 9 me daría un resultado de 2 pesos. Entonces necesito realizar un cambio de 2 pesos. Vuelvo a llamar otra vez la función y ahora necesito, con sus respectivos limitantes, tomar distintos caminos para ver a cuál me puede llevar la solución. Puedo tomar el de 2 pesos y ya tendría un cambio de 0 pesos, y aquí ya encontré una solución en donde usé 1, 2, 3 monedas. ¿Okay? También podría, en el cambio de 2 pesos, podría usar la moneda de 1 y después otra moneda de 1. Y ahí ya había encontrado una solución de un tamaño de 4 denominaciones. ¿Okay? También, cuando estoy recorriendo varios caminos, puedo encontrarme en que primero, cuando tengo un cambio de 12 pesos, puedo usar primero la moneda de 6 pesos y me llevaría a un cambio de 6 pesos. Llamo otra vez la función y puedo ver que me dan distintas soluciones, subpartes, y en una de ellas es volver a usar la moneda de 6 y me da un cambio de 0. También puedo tomar la de 9, me daría un cambio de 3, y la de 3 puedo usar una moneda de 3 para llegar a la subparte de un cambio de 0. ¿Okay? ¿Cuál es el problema con esta solución? La recursión, como divide varias partes y puedo tomar distintos caminos en cada camino que yo pueda tomar, entonces va a haber subpartes que se van a repetir. Por ejemplo, tenemos la subparte 5 y aquí hay otra subparte 5, que es cuando tomo una moneda de 1 o una de 6. Aquí tomo una de 6 y una de 1, que es literalmente lo mismo, pero al revés. También tenemos el caso del 2, que es y otro que está acá. Y ya va a haber muchas subpartes similares, pero pues no voy a poner el árbol completo porque no me da el espacio. ¿Okay? Y otro problema de la recursión es por la ineficiencia que tiene el programa. Como la recursión no va a terminar hasta que llegue a la parte más baja del árbol, entonces las llamadas van a ser muy numerosas. En un programa, poniendo una variable de contador, en este problema con las mismas denominaciones y el mismo monto de cambio, da un total de más de 140 llamadas en total. Y eso se puede solucionar en el siguiente método. Para resolver el problema de las subpartes que genera la versión recursiva del cambio de moneda, se propone la versión dinámica de esta misma, que dados unos valores llamados denominaciones, que vamos a nombrar como monedas, que van a ser las mismas, 1, 2, 3 y 6 y 9, voy a crear una tabla que vaya desde 0 hasta el cambio total que necesito hacer, que en este cambio es 12, o sea, de 0 a 12, y en las monedas necesito buscar cuántas monedas necesito para completar el cambio total. Por ejemplo, para una moneda de 1, para completar un cambio de 12 necesito 12 monedas de 1, que va a ir bajando de acuerdo a cuánto el cambio necesito, pues, hasta llegar a 0. Mi objetivo es llegar a 0, porque cuando tengo un cambio de 0 significa que ya he completado el cambio total, por lo que voy a regresar las monedas que utilicé. Lo primero que tengo que hacer es que ya he completado la tabla, necesito agarrar del cambio total, que es 12, voy a agarrar el número más pequeño de los rubros de las monedas. Por ejemplo, para una moneda de 6 y 9, puedo escoger dos monedas. O sea, estos dos son los números más pequeños que tengo. Si yo agarro una denominación de 6, necesito dos monedas para completar un cambio de 12. Si agarro una denominación de 9, necesito dos monedas para completar un cambio de 12. Por lo que tenemos que considerar estas dos opciones. Ok, entonces cuando ya agarré mi moneda de 6, voy a restárselo al cambio, que va a ser 12 menos 6, voy a tener un cambio de 6.
Para un cambio de 6, necesito checar cuál es el mínimo de todos. El del 9, que es 1, no cuenta porque llegar hasta el cambio de 9, o sea, desde 0 a 8, fue copia y pega de lo que tenía del 6. Entonces no lo voy a contar porque ese 1 pertenece al 6. Entonces el único mínimo que me queda sería el del 6. Entonces lo que haría es volver a restar el cambio que tengo que hacer menos la denominación que agarré. En este caso 6. 6 menos 6, 0. Y para un cambio de 0 ya no tengo que hacer nada. Por lo que ya todos como son 0, ya llegué al cambio de 0, ya completé el pago. Entonces lo que me queda es que cada resta que hago necesito guardar la denominación que usé para restar. 6 y 6. 6 más 6 es 12. Entonces un resultado sería 6 y 6. Pero eso no he terminado porque recuerden que en el cambio de 12 hay dos soluciones con el mínimo. Entonces lo que haría es volver a regresar, después que haya terminado de encontrar el 6 y 6, regresar a la solución donde agarran una denominación de 9. Entonces resto 9, digo 12 menos 9, me daría un resultado de 3. Necesito realizar un cambio de 3. ¿Ok? Ya que está acá, voy a revisar cuál es el número, la denominación que tiene el menor número de agarres de moneda. Entonces, vemos que el 6 y el 9 no cuentan porque es mayor a mi monto requerido y además que fue copia y pega de los números anteriores. Y entonces el único que me queda sería el del 3 con un 1. Para un cambio de 3, agarrando la denominación de 3, solo necesito una moneda, que es la del 3. Entonces, como ya tengo la 9 y agarro la denominación del 3, tengo otra solución de 9 y 3 que me haría un total de 12 pesos. Y esa sería la solución de la programación dinámica. Como podemos observar, diferente a la recursiva, no va a utilizar subpartes, sino que además de ello necesita guardar todas las soluciones que tengo para agarrar una moneda, con su respectivo cambio, claro. Y tenemos que tener en cuenta las limitantes de nuestras denominaciones, porque no podemos tener infinito número de soluciones debido a estas limitantes. Y ya he terminado de explicar los tres métodos para el cambio de moneda, seguimos a verificar cómo resulta un código en Python. Ok, antes de explicar lo que hace la función greedyCoinChange, que resuelve el problema por método greedy, explicaré rápido la función makeDenums, el cual no recibe parámetros. Lo primero que se hará es preguntar al usuario, mediante un input, en que ingrese la cantidad de denominaciones que tendrá n. Por ejemplo, si el usuario quiere tener monedas de 2, 6 y 7, entonces el usuario debería poner un número 3, por lo que n en este ejemplo daría 3. Count es para saber el número de monedas con las que cuenta la denominación. Por ejemplo, el usuario quiere 5 monedas de 2, entonces el count se le va a poner 5 para esas monedas. Ahora, coins me sirve. Coins va a ser una lista en la cual se le va a pasar la denominación multiplicado por cuántas veces se repite. Por ejemplo, el mismo ejemplo de 5 monedas de 2, entonces en la lista aparecerá 5 veces el número 2. Coins2 es una lista en donde se le pasarán las denominaciones sin repetición, o sea, no se multiplicará, solo se pondrán los números nada más, 2, 6 y 7. Se va a ir recorriendo el rango de la cantidad que puso el usuario y le voy a preguntar que ingrese la denominación. Una vez que ingrese la denominación, entonces se le va a poner coins2. Ahora, cuando ingrese cuántos balones de esa denominación debe haber, se le va a poner a la lista count.
Y ya que termine de preguntar el número de repeticiones, entonces haré un ciclo en donde coins, que va a ser la lista que va a tener el número multiplicado por las repeticiones, le voy a ir añadiendo denominaciones hasta que acabe la repetición que ingresó el usuario. Voy a retornar coins, que es la denominación multiplicada por las repeticiones, count las veces que se repite, y coins2 las denominaciones sin repetición. En mi función main, donde se asignan las variables que retornó, count y denoms, y ahora se prosigue a la solución greedy, que es mediante greedy coin change, en donde se toman los parámetros que son las denominaciones con repeticiones, o sea, por cuántas veces se repite y que ingrese el usuario, y el cambio total que necesito. Lo que retorna esta función se lo voy a asignar a una variable llamada solución, y dependiendo que si me retorna none, voy a imprimir que no hay solución greedy, y si solución no es igual a none, entonces prosigo a poner la solución que encontré. Ahora el greedy coin change toma estos dos parámetros y a la lista que le mandé las denominaciones con repetición se van a ordenar de manera descendente, o sea, de mayor a menor, porque la lógica del greedy dice que necesito saber lo más óptimo que necesito en el momento, por eso se ordena de mayor a menor. Una lista que se llama solución, la cual va a contener las denominaciones que voy poniendo, y así agarrar la solución final y retornarla. Entonces voy a recorrer por cada elemento monedas. Si un elemento es menor o igual al cambio que voy a hacer, entonces significa que puedo restarle. Entonces a la solución le voy a agregar el elemento que encontré y el cambio se lo voy a restar para que tenga un nuevo valor y pueda realizar un cambio con menor cantidad. Si resulta que el elemento es mayor al cambio, entonces voy a continuar con el ciclo, o sea, lo voy a ignorar y pasaré al siguiente elemento. Ya cuando esté en el ciclo, si resulta que el cambio es igual a 0, significa que ya puede completar el pago, porque se pondrá un break para salir del ciclo for. Si resulta que durante todo el ciclo cambio no llega a valer 0, que es en esta línea, voy a retornar none. Y si es el caso contrario, se retornará solución. Y seguimos otra vez con la impresión. Es exactamente este de acá. Por ejemplo, un ejemplo sería un cambio de 65. Le damos tres denominaciones. Una denominación de 1, que se repite 15 veces. Un 20, que se repite 3 veces. Y un 50, que solo se repita una vez. Y el tomará como solución ambiciosa esta, la denominación de 50 y 15 números unos. Aquí podemos notar la diferencia que hay entre la solución recursiva y la dinámica. La dinámica y la recursiva toman el menor número de denominaciones. Y esto básicamente sería la explicación del algoritmo. Para la solución recursiva del problema del cambio de moneda es necesario la implementación de diccionarios, en donde esos diccionarios van dentro de una lista. Es decir, como se ve en este bloc de notas, vemos la lista y en cada elemento de la lista se encuentra un diccionario, en donde hay una clave llamada value que va a contener la denominación
y otra clave llamada count, que tiene los valores repetidos dentro de la denominación. Un ejemplo, este 1 se repite 15 veces, el 20 se repite 3 veces y el 50 se repite una vez. ¿Ok? Para eso llamamos una función que se llama makeValues, en donde le pasamos las denominaciones, que es la lista de las denominaciones con sus respectivas repeticiones. Ahora vamos a la función. Vemos que recibe el parámetro de lista, o sea la de monedas. Lo vamos a ordenar de menor a mayor, o sea de forma ascendente. Hacemos nuestras dos listas donde va a ser coins, los cuales va a tener la denominación única, y count va a tener cuántas veces se repite. Hacemos un ciclo for para recorrer toda la lista de repeticiones, y si el elemento no está en coins, o sea mi lista donde voy a poner mis valores únicos, lo voy a agregar a esta lista, y count va a tener el valor de 1, que significa que tal denominación ha sido contada una vez. Y si resulta que está el elemento está en la lista de monedas, entonces count en la posición en la que está el elemento en la lista de coins se la voy a agregar aún más igual 1. Y ya cuando termine el ciclo ya tendré la lista de monedas con los elementos únicos y count para saber cuántas veces repite. Entonces creo una variable de values que será mi lista que contenga los diccionarios, y voy a crear diccionarios por cada elemento en el rango de length coins, o sea de cuántas denominaciones únicas haya. O sea, por ejemplo, en este caso hay 3 denominaciones únicas, por lo tanto voy a crear 3 diccionarios. Entonces voy a recorrer de acuerdo al rango de denominaciones únicas values. En la posición i voy a poner insertar el diccionario, que va a ser el código de value, y el valor va a tener el valor de coins en la posición i, y el código count va a tener count en la posición i, y retorna la lista con diccionarios. Y así es como se le asignó el retorno a una variable que se le asignó a una variable llamada coins. Y ya voy a llamar a mi función recursiva llamada recursive coin change, y lo que retorna se lo voy a poner en solución, en donde resulta que si es none, o sea entraría el else, que sería print no se ha podido hallar un cambio en recursiva, y si resulta que no es none, significa que encontré una solución, por lo tanto entra a ese if. Entonces procedo a imprimir esa solución. Ahora vamos a la solución recursiva, y esta recibe dos parámetros, monedas y cambio, en la cual monedas va a ser mi denominación con los diccionarios, este que pueden observar acá, y cambio, que va a ser el cambio total que voy a necesitar hacer en el momento, o sea en este caso son 65 pesos. Índice es igual a 0 debido a esto para recorrer cada diccionario que está dentro de la lista. Contador es igual a 0 para saber cuántas monedas he utilizado, y minimum es igual a none porque minimum es necesario para saber el mínimo de monedas a utilizar por cada solución que haya. Pongo mi variable global iter. Esto es para saber cuántas llamadas recursivas ha hecho el código para encontrar la mejor solución, y la voy sumando cada vez que entre. Bueno, como se trata de una función recursiva, vemos que vuelve a llamar a la función. Necesito una condición de parada. Entonces, si resulta que el cambio que necesito es igual a 0, quiere decir que he completado el pago. Entonces, lo que necesito hacer es la verificación de que si el mínimo resulta que es none, o por ejemplo el contador es menor a mínimo, entonces significa que le añado un mínimo un mínimo de monedas más pequeño que el anterior encontrado. Entonces lo que tengo que hacer es pasar el valor de contar el mínimo y retornar una lista para que total tenga el valor de una lista, y de esa manera puedo utilizar el total.append.
Si resulta que es igual o mayor, entonces lo voy a retornar none, porque no necesito. Ok, ya he explicado esto, la condición de parada. Necesito saber si el índice es mayor o igual a la longitud que tengo en monedas. Si resulta que se cumple esta condición, entonces voy a retornar none. Pongo una variable de óptimo para saber si las monedas óptimas que necesito para hacer un cambio. Coin va a tener el índice de monedas actual que tendré. O sea, va a tener el valor del diccionario que está en el momento. O sea, por ejemplo, en la primera llamada es el índice 0. Entonces coin va a tener el índice 0 que sería value 1 y coin 15. De coin 15. Entonces puedo tomar, es una variable en donde puedo llamar a la variable del método min, donde de acuerdo a estas dos, que serían tanto... Ajá, voy a hacer una comparación y voy a agarrar el menor de los dos. Entonces para saber cuántas monedas voy a agarrar de acuerdo al cambio que necesito. Un ejemplo, estamos en el índice 0, donde estamos con value 1 y con 15. O sea, tengo 15 monedas de 1 y necesito realizar un cambio de 65 pesos. ¿Cuántas monedas de 1 puedo agarrar para 65? O sea, puedo agarrar todas, o sea, las 15. Entonces lo que se hace es que el valor truncado de cambio sobre la denominación, o sea, 65 sobre 1, quedaría 65. Entonces el primer número sería 65. Y las veces que se repite, 1, que sería 15. 65 como 15. ¿Cuál es el menor? Entonces 15 es el menor. Entonces puedo tomar 15 monedas para hacer un cambio de 65. Ya que tenga las 15 monedas, puedo hacer un for en donde voy a iniciar desde 15 hasta 0 con paso menos 1. Esto es para agarrar diferentes caminos en donde hago un cambio. Le pongo un cambio de 65, entonces de 15 pesos, y de ahí se va bajando, etc. Entonces por cada ciclo que haga total va a tener el valor que tenga, o sea, el valor que me retorna la función. En su recursión voy a pasarle la lista con los diccionarios, le voy a pasar el cambio menos la denominación multiplicada por la cantidad que le voy a pasar. Es decir, puede ser 1 por 15, 1 por 14, 1 por 13, 1 por 12, y así hasta que llegue ya a 0. Entonces le voy a pasar índice más 1 para pasar al siguiente índice, que es el de 20 y contador 3, y realizará lo mismo. Entonces ya que llama la función recursiva, llamará al siguiente elemento, que sería el de 50, así hasta que llegue el último elemento, que pues en este caso es 50. Count más sí, que significa cuántas monedas ha agarrado, y minimum, para que pueda hacer el valor, o sea, para que tenga el valor mínimo actual. Si resulta que el total no es igual a none, es decir, que ya adquirió el valor de una lista, entonces procedo a agregar el value, que va a ser la moneda, que la denominación que tengo, y el count sería el número de veces, o sea, el número de monedas, y óptimo para tener el total. Y esta función, como último, retorna el óptimo, y de esa manera podemos saber cuál es la cantidad menor de monedas óptima para realizar el cambio. O sea, por ejemplo, de estos 65 seríamos que el precio óptimo sería de 3 monedas de 20 y 5 monedas de 1, con un total de 8 monedas. Entonces procedemos a meterlo en consola. O sea, dinero va a cambiar 65. Le vamos a poner 3 denominaciones. La primera va a ser 1, que tendrá 15. La segunda va a tener 20, va a ser 3. Y la última serían 50, que sería 1. Como podemos observar, la función recursiva ya nos pone que serían 3 monedas de 20, 5 monedas de 1. Y la cantidad mínima utilizada es de 8 monedas.
hicimos que use 140 llamadas a diferencia de 9 llamadas en la solución dinámica. Para la solución dinámica del cambio de moneda, en un código, lo primero que se va a hacer es llamar a una función que se llama createTable, el cual tiene como tarea construir la tabla como se mostró en la explicación de este método. En la explicación de este método se mostró una tabla que va a contener el número mínimo de monedas que puedo agarrar de acuerdo si agarro tal denominación para tal n número de cambio. Lo primero que voy a hacer en esta función es que como parámetro recibe n, que va a ser el cambio total, y denoms, que es las denominaciones con las que cuento. De aquí creo una variable de table, el cual va a ser una lista y va a contener n número de sublistas de acuerdo a cuántas denominaciones cuento. En la explicación contaba con 5 denominaciones, que era el 1, 2, 3, 6 y 9, por lo que si aplicamos ese ejemplo aquí, sería una lista que contiene 5 números de sublistas. Seguimos y lo que voy a hacer es que como la primera fila, como siempre tiene que ser un 1, entonces a la posición 0 le tengo que poner números que vayan del 0 hasta n más 1. En este caso, como el monto sería de 12 en el ejemplo, entonces iría añadiendo números de 0 hasta 12. Y ya cuando acabe con la primera fila, vamos a las siguientes, que es empezando del rango de 1 hasta el final de la longitud de las denominaciones. Y de ahí lo que voy a hacer, de acuerdo al rango que tengo de la denominación, o sea, desde por ejemplo de 0 a 9 o de 0 a 6, sí, de 0 a 6, entonces lo que voy a hacer es que voy a ir agregándoles los números anteriores de la fila anterior hasta que llegue hasta el número de la denominación menos 1. Por ejemplo, si estoy en la fila del 6, va a ir añadiendo los números de la fila anterior hasta que llegue a 5. Y ya cuando llegue a 6, le voy a poner un 1. Y de ahí voy a seguir hasta llegar a, por ejemplo, al 7, hasta el final, el cual le voy a ir poniendo 1 más lo que me dé para saber cuánto es la diferencia del rubro en el que estoy menos la denominación que tengo. Por ejemplo, si estoy en el rubro 7 menos la denominación 7 menos 6, entraría en el rubro 1 y voy a checar en el rubro 1 qué número tengo. Y a ese número que tengo le voy a sumar 1. Y eso es lo que voy a agregar en el rubro 7. Ya cuando termine todo, entonces voy a retornar el valor que tiene la tabla y le voy a asignar una variable en la función main, que es table es igual a createTable en idemons. Para la demostración de voy a imprimirlo. Voy a imprimirlo aquí. Ok, ya que la tenga voy a iniciar y voy a llenar todo lo que tengo acá. Tengo un cambio de 12. Voy a tener 5 denominaciones en total. Voy a ingresar la primera denominación, que es el 1. Va a tener, no sé, cualquiera de estas pues. 5, 6 y 9. Entonces vemos la tabla que se creó. No se ve bien, pero cada lista que está separada por coma cuenta como fila. Esta sería la fila del 1, fila del 2, fila del 3, etc. Se vería mejor si lo imprimiera en un salto de línea, claro. Ok, ya visto la tabla, ya vimos cómo quedó. Entonces, lo que sigue es explicar cómo quedó en código la solución dinámica del problema. Ok, la solución dinámica del problema recibe como parámetro 4 números y en el último tiene una variable de reciente creación que se llama coin, el cual va a ser una lista donde voy a poner las soluciones. Va a recibir como parámetro la tabla que acabo de explicar, el cambio total que voy a cambiar, las denominaciones con las que cuento y el contador
para saber las limitantes que tiene tal denominación. Voy a ponerle una global de iteración y le voy a estar sumando cada vez que llame a esta función para saber cuántas llamadas se hace y hacer el comparativo entre el recursivo y el dinámico. ¿Okay? Como en el dinámico voy a estar haciendo llamadas constantemente a la misma función, necesito implementar una condición de parada en donde si el cambio resulta que es 0, entonces voy a retornar a la función que me llamó. ¿Okay? Creo una variable que se llama mínimo. En esta voy a tomar el número mínimo de monedas que necesito para tal denominación y tal cambio. Como se explicó en el ejemplo, para el mínimo de un cambio de 12 sería agarrando una moneda de 9 o una moneda de 6. Para eso necesito esta variable. New change va a contener n número de nonce de acuerdo a cuántas denominaciones contenga. New change sirve para saber qué moneda agarré para tal denominación, que va a servir para... Voy a estar explicándolo después cuando yo llegue a esta parte. ¿Okay? Voy a recorrer toda la tabla y necesito hacer una verificación muy larga porque como tengo limitantes necesito hacer varias condiciones. Que si resulta que la denominación en la que estoy para tal cambio, que sería posición n, si resulta que es menor o igual al mínimo, recordemos que hay veces que en los mínimos puede repetirse, como el caso de 9 y 6 fueron 2 y 2. También necesito saber si la denominación es menor o igual a n, porque si resulta que es mayor, entonces no la puedo agarrar, porque me daría un número negativo. También necesito saber que cuenta con contador mayor a 0 para saber que aún tengo disponible esa moneda. También necesito saber si los disponibles de la denominación y los disponibles de la fila anterior de denominación, si su suma de estos resultan que es mayor hasta el cambio que tengo, entonces esto es para saber si por ejemplo yo tengo un cambio de 5 y ahorita estoy en la fila del 2 y la anterior sería la del 1. Digamos que por ejemplo cuento con una moneda de 2 y una moneda de 1. La suma de sus contadores sería 2 y la del cambio sería 5. Entonces no puedo realizar un cambio con esa moneda. Entonces por lo que no se cumpliría esta condición. ¿Ok? Ya he explicado toda la condición. Si se cumple, entonces voy a ir a otra verificación. En donde si resulta que la tabla, el mínimo que encontré pues, resulta que es menor al mínimo que anteriormente encontré, entonces al mínimo le voy a asignar tal valor. Y voy a recorrer la lista de new change que está llena de nonce. Y la del mínimo que encontré le voy a poner un none. Digo a todos los elementos de la lista que tiene new change, ya sea puede tener las denominaciones, entonces le voy a poner a puro none y le asigno la denominación que encontré, se la voy a asignar a la posición de new change agarrando, claro, con el método index. Si resulta que no es menor, si resulta que es igual al mínimo, entonces significa que he encontrado un mínimo que se repite. Entonces al new change agarrando el método index voy a asignarle la denominación que agarré. Y ya que tenga el new change completo, tenga las denominaciones que agarre como mínimo, entonces voy a hacer un recorrido a la lista y si resulta que la posición en la que estoy no es none, entonces la contadora en la posición en la que estoy le voy a restar 1 para saber que he usado una vez esa moneda. Se la voy a asignar a coin
y voy a llamar a la función para que me haga el mismo método para un cambio diferente, el cual el cambio nuevo va a ser el cambio actual en el que estoy menos la moneda que he usado. Por ejemplo, 12 menos 6 pasaría a volver a hacer la verificación con un cambio nuevo de 6. Y si resulta que no es un non el new change en la posición en la que estoy, entonces un continue, para no perder el tiempo. Claro que si encuentro, por ejemplo, en el ejemplo del pizarrón, que puedo agarrar denominación de 9, 3, 6 y 6, o sea, hay dos soluciones. Obviamente cuando termine de encontrar un 6 y 6 va a regresar a Dynamic, va a seguir con el for y va a checar que hay un número que no es un non, va a contador -1 y ya va a llamar la función. Ya que haya terminado todo, entonces voy a retornar el valor de coin. Vamos a poner nuevamente los datos. Para un cambio de 12 tengo 5 denominaciones, el cual es un 1, un 2, un 3, un 6 y un 9. Y aquí me ponen las dos soluciones que tengo, 6 y 6 y 9 y 9. Y podemos observar cómo en cada llamada se suma la variable iter a 1. Podemos observar que realiza 5 llamadas y en la recursiva utiliza 295 llamadas. Y aquí se ve la gran diferencia que hay en estas dos soluciones. 290 llamadas de diferencia. Eso sí se le llama eficiencia. Y eso ya sería el método dinámico para solucionar el problema de las monedas. Gracias.